Muy buen día. Nuestro tema es la industria 4.0 y su implementación en los puertos. Los miembros de este equipo son Luciano Gederlini, Diego Goleter, Josefa Cisternas, Carlos Leiva y Pablo Leiva. Primero hay que saber lo que es la industria. La industria es básicamente la producción a gran escala de cualquier bien. La industria ha evolucionado a lo largo del tiempo en 1.0 a 4.0. En la 1.0 fue la revolución industrial, donde se implementó la maquinaria a vapor. También lo podemos ver en los barcos a vapor, que influyó harto en el transporte marítimo. Eh, También se creó el primer telar mecánico, ayudando a la producción a gran escala. Después evolucionamos a la industria 2.0, donde se implementa la energía eléctrica y la primera correa de montaje, donde el usuario ensamblaban un producto para un producto final. Después pasamos a la industria 3.0. Aquí ya había uso de informática, electrónica, tecnologías de información, y este evolucionó en la 4.0, donde también había tecnología informática, electrónica, pero en una era totalmente moderna y digitalizada como es hoy en día. A lo largo de los años se ha evolucionado a través de varias industrias. La primera fue mecanización, la siguiente fue electricidad, la tercera sobre informática, hasta llegar a la actual y cuarta industria enfocada en la digitalización, la cual da vida a la fábrica inteligente. Este último se refiere a cuando las empresas se embarcan en esta transformación digital, permitiendo aumentar la productividad sobre los rivales una, dos o 10 veces más. De esta manera, integrando sensores y una infraestructura de análisis de datos. El concepto, hablando en rasgos generales de la industria 4.0, fue desarrollada a partir del 2010 para describir una visión de la fabricación con todos sus procesos interconectados mediante Internet de las Cosas, la cual consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial con las maquinarias y además con la optimización de recursos enfocada en la creación de efectivas metodologías comerciales. Bueno, esto implicará cambios en las infraestructuras inteligentes y la digitalización de metodologías, y este proceso incidirá de manera más concreta el modelo de hacer negocios. Ya. La industria marítima. En los años 2800 a.C. existen registros de que existía la actividad económica marítima entre Fenicia y Somalia. Los habitantes de Fenicia tenían un estilo de vida basado en el comercio marítimo, ya que surcaban el mar Egeo y basaban su cultura en intercambios culturales y económicos con otros pueblos, como por ejemplo Somalia, como dije, la isla de Chipre o territorios que hoy en día son Egipto. Actualmente la industria ha crecido enormemente, las cantidades de carga que hay que transportar alrededor del mundo son enormes. Esto sumado a la gran demanda de la humanidad por comida, ropa, tecnología, hasta incluso medicamentos. La industria ha crecido año a año por esto. Hoy es 4 veces mayor a lo que era hace 30 años. Por ejemplo, en el año 1970 al año se movilizaron 8.000 millones de toneladas por milla, y en el año 2008, hace 12 años, 32.000 millones de toneladas por milla. Esto demuestra un crecimiento exponencial de esta industria. La evolución en el comercio marítimo. No es de sorprender que en la actualidad vivamos en el mundo más globalizado hasta la actualidad. Por eso quiere decir que cada vez la sociedad tiene nuevas necesidades que necesitan ser suplidas. Claro, el ejemplo de productos que pueden ser solicitados tanto como en países asiáticos, tanto como en países que son vecinos de nosotros. Esos productos que son producidos, no sé, en alguna compañía europea o producidos también en China, tienen que llegar a distintos lugares del mundo. Y eso se hace de diferentes maneras. Pero la que los tiene convocados acá, que es la principal, que sería el transporte marítimo. El transporte marítimo es tan antiguo como las primeras civilizaciones. Todo partió principalmente por los veleros de madera, pasando por los buques a vapor en la revolución industrial, hasta llegar a nuestros grandes buques actuales, que son que se pueden encontrar de diferentes tipos dependiendo de la carga que transporta. Ese crecimiento acelerado también llevó de mano a la evolución de los puertos, pasando de ser meramente muelles pesqueros a ser infraestructura de tecnología de punta.
Vamos a tomar el ejemplo de esta evolución al puerto de Shanghái, un puerto que se encuentra en el país de China, que ahora en la actualidad es el puerto que más carga mueve anualmente en el mundo. Este partió siendo un pueblo en los orígenes de China, ¿cómo se llama? Uno de los puertos más pequeños, hasta llegar a ser una de las principales lugares donde la carga se mueve hacia el mundo. Esto llevó en el año 2005 a tener que expandir el puerto, dada que la infraestructura que tenía en esa época no era suficiente para toda la carga que salía. Así que tuvo que crearse 5 nuevos puertos en la isla a agua profunda. Esto muestra cómo las necesidades que tiene la sociedad llevan a una modernización y una adaptación a los puertos modernos. Y esto sigue cambiando. Ahora, por ejemplo, si quieres ver un ejemplo claro que ocurre en nuestro país, tenemos el puerto de San Antonio, que es el puerto que más carga mueve en Chile y está a puertas de una actualización y expansión de territorio, para así llevarlo a ser uno de los puertos más grandes del Cono Sur y uno de los más avanzados tecnológicamente. Industria 4.0 en Chile. Si bien es cierto, la industria 4.0 está asociada a grandes avances tecnológicos como es robotización y automatización, que en Chile no ha sucedido, sin embargo, hemos dado pasos importantes en Chile para llegar a ese punto. Así es como hemos avanzado en el acceso a los terminales portuarios y el acceso a la carga de manera mucho más fluida. Así tenemos obras importantes de infraestructura, por ejemplo, el acceso sur del puerto, el acceso a San Antonio por la ruta 78 y el bypass al puerto Liquén. Estas obras son súper importantes ya que tienen que ver con el acceso primeramente del flujo físico de la carga para llegar a estos terminales. Y otro paso, no menos importante, es lo que tiene que ver con la logística de documentación, que conduce de manera paralela a la carga física. Esto es muy importante ya que la cantidad de documentación asociada a una carga no es poca, por lo tanto es necesario agilizar el trámite de ellas. Es así como el SAC y el Servicio Nacional de Aduanas hace algún tiempo ya han eliminado el papel para algunos documentos, de los cuales son los más importantes, como es la declaración de ingreso, la declaración única de salida y algunos manifiestos electrónicos. Esto es muy importante ya que el tiempo de procesar y toda esta documentación por algunos agentes, como son los agentes de aduana y los exportadores, vamos ganando tiempo en el trámite de toda esta documentación. Los siguientes pasos son los que tienen que ver con la automatización documental y física también de la carga a los terminales portuarios, y esto es uno de los pasos más importantes, ya que tiene que ver primeramente con la logística de documentación, como habíamos dicho, y esto nos va a dejar en un buen pie para alcanzar a implementar los cambios en infraestructura y tecnología que necesitamos en nuestros puertos y en nuestros terminales de contenedores. El futuro de la industria 4.0. El futuro de la industria 4.0 tiene como meta automatizar buques y puertos, principalmente. Cuando hablamos de automatizar un buque, nos referimos a eliminar la habitabilidad del buque, a eliminar el puente de mando y a eliminar todo eso que se podría ser aprovechado en espacios de carga. Al eliminar todo esto y al aumentar ese espacio de carga, podemos tener mucho más rendimiento en lo que es transportar mercadería y mercancías que un buque de la misma eslora pero tripulado por gente. Al hacer esto, no solamente eliminamos posible riesgo a las vidas de las personas, sino que también eliminamos riesgos potenciales al maniobrar mal el buque, ya que se basaría totalmente en cartas electrónicas. Además, cuando nos referimos en los puertos, nos referimos a automatizar todo lo que son los tractocamiones, las RTG, que son ordenadoras de patio, y las grúas, que son las grúas pórtico, que sacan los contenedores del buque a puerto. Al automatizar todo esto, no solamente aumentamos el rendimiento, sino que también disminuimos costos y disminuimos emisiones. Aumentamos el rendimiento muchísimo, dado que ya no tenemos que andar parando la faena porque hay cambio de turno, o no tenemos que andar parando la faena porque se hizo de noche y está muy oscuro,
o que hay paro en el terminal portuario. Todo eso se va a eliminar gracias a la automatización. Aumentamos nuestro rendimiento y aumentamos utilidades también. Y por último podemos hablar de dos ejemplos de puertos automatizados. Por ejemplo está el de Rotterdam, que no solamente es automatizado, sino que además es totalmente sustentable. Es sustentable por el hecho de que usa turbinas de viento para cargar las baterías de toda su maquinaria. También podemos hablar del puerto de Shanghái, en el que son más de 2.600 metros de costa que es utilizada para puerto, y todo eso está totalmente automatizado. Se subió de 4.0 millones de TEUs al año a 6.3 millones de TEUs al año en menos de 3 años, lo que aumenta muchísimo la cantidad de dinero ingresada a ese terminal portuario. Muchas gracias.